Bien, hermanos, buenas noches nuevamente. Bienvenidos a cada uno de ustedes para poder desarrollar nuestra clase número 8 de Armonía en los Evangelios. Bien, el día de hoy vamos a ver, como ya es costumbre, primero vemos la estructura del curso. Estamos en el punto número 4. Nos hemos detenido aquí con el día de hoy, vienen a ser 3 semanas, no, 4 semanas. Es decir, hoy día vamos a ver la cuarta parte del ministerio de Jesús en Galilea. Ya a partir de la siguiente clase estaremos pasando al ministerio de Jesús en Judea y Perea, ¿no? Entonces sabía yo de que este punto número 4 era mucho más extenso que los anteriores, ¿no? O que los anteriores y con los que siguen, ¿no? Entonces, pero bueno, ha sido bueno desglosarlo en 4 partes. Entonces, el día de hoy vamos a ver la última parte del ministerio de Jesús en Galilea. Esta cuarta parte del ministerio de Jesús en Galilea lo he dividido en 12 puntos. Y estos 12 puntos están basados en la lectura que ustedes están haciendo semana a semana, ¿correcto? Entonces, si no me equivoco, va del 73 al 85, si no me equivoco. La lectura que han estado haciendo son las mismas, son los mismos puntos. Y por tanto, vamos a analizar cada uno de estos temas en base a la lectura que ustedes han estado haciendo. Entonces, yo pido que sea dinámico en el sentido de que si has estado leyendo vas a estar fresco en ciertas ideas, ciertos eventos que sucedieron, y si no lo tenemos fresco, igual tenemos nuestra Biblia como para leerlos y no decir nada que esté fuera de la Biblia, ¿no? Nos vamos a estar moviendo bastante en lo que es Mateo capítulo 13. Varios puntos están en torno a Mateo capítulo 13, entonces tenlo ahí preparado, abierto, Mateo capítulo 13 y también Marcos capítulo 6. Más o menos vamos a estar tocando esos puntos, ¿no? Esos capítulos, ¿bien? Decirles también de que a medida que vamos avanzando con el desarrollo de la clase, trata de anotar a esos puntos donde el Señor te está ministrando de manera aplicación, ¿no? Es decir, una aplicación personal. El Señor puntualmente me ha hablado en esto y debo de hacer esto, ¿no? Entonces, eso es bueno, ya que estudiar la palabra de Dios no es estudiar un área más, un curso, una asignatura, sino estudiar la palabra de Dios, dices, vive y eficaz, y algo tiene que causar en mi vida, o algo de aplicación tiene que causar. Si no, no tendría sentido estudiar la palabra de Dios solo por conocimiento, sino tiene que causar acciones en mi vida, ¿no? Entonces, bien, pasamos a ver entonces el primer punto. Si ustedes se acuerdan, hemos estado, la clase pasada, vimos varias parábolas, ¿no? Entonces estuvimos estudiando varias parábolas y cada una de estas parábolas ciertamente no lo estamos desglosando verso a verso, pero estamos viendo básicamente cuál es el mensaje principal de la parábola, ¿correcto? Ahora, en las parábolas anteriores, muchas veces quizás hemos visto la parábola de semilla de mostaza, de la levadura, la parábola del trigo y la cizaña, del sembrador, y de pronto a veces pensamos como que estas parábolas está hablando de la grandeza del reino de Dios, y aunque el reino de Dios es grande, y aunque el reino de Dios es hermoso, y aunque el reino de Dios es santo, y aunque el reino de Dios es bendito, pero también ciertas parábolas que ya hemos estudiado nos anticipan cómo es que de pronto el enemigo iba, vamos a decirlo así, corromper el reino de Dios en el sentido de que no siempre todos van a ser trigo, algunos van a ser cizaña. Cierto, no son parte del reino, pero son parte de ese mover que iba a ser Dios a través de la iglesia y que muchos se van a hacer llamar cristianos, ¿no? Pero el Señor lo está identificando como cizaña, ¿no? También está hablando, por ejemplo, vimos un poco sobre la parábola de la semilla de mostaza, ¿no? Uno dice, wow, es como que creció, pero dice que creció tanto a ser como un árbol, y una semilla nunca crece como un árbol. La semilla de mostaza a lo mucho llega a ser como una hortaliza, ¿no? Entonces, pero no un árbol. Y ese árbol dice incluso albergaba aves, ¿no? Y veíamos a la luz de la parábola del sembrador que las aves son los que se robaban la semilla, ¿no? Que venía de parte del enemigo. Y eso ocurre también hoy en día. La iglesia ha crecido a tal punto que dentro de la iglesia muchas veces existen los falsos maestros. Están metidos en la iglesia. Ahora, con esto yo no estoy diciendo que sean cristianos, pero están metidos en la iglesia. Tampoco estoy diciendo que son la iglesia, pero están dentro de la iglesia. Pablo mismo más adelante dice, estuvieron o saldrán de entre vosotros, le dice, ¿no? A los ancianos de Éfeso, de entre vosotros, personas amadores de sí mismo. No le está diciendo que esas personas eran creyentes, lo que está diciendo que esas personas van a estar metidas en la iglesia, causando daño, ¿no? La parábola de la levadura, igual, ¿no? Si uno dice fermenta y crece, ¿no? Sí, pero la levadura tiene un significado en la Biblia, es pecado, ¿no?
y te hace ver una masa más grande de lo normal, ¿no? Y eso se llama apariencia, ¿no? Entonces, o también para el judío eso representaba como corrupción, ¿no? Entonces, debemos de tener bastante ojo para entender estas parábolas. El día de hoy, por ejemplo, vamos a ver la primera parábola, que es la parábola del tesoro escondido. Quizás en más de una ocasión lo has escuchado, lo has enseñado en escuela dominical, y de pronto dices la parábola del tesoro escondido, ¿no? Y de pronto uno dice, si lo han leído, es un solo versículo, ¿te has dado cuenta? Esta parábola es un solo versículo, entonces es algo curioso como detalle. Y aquí lo tengo, vamos a leerlo, dice. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces, comienza diciendo, haciendo, nuevamente estas parábolas están haciendo una comparación, cómo es que es el reino de los cielos. Y cuando la Biblia aquí, al menos Jesús, está mencionando el reino de los cielos, debemos entender algo. No se está refiriendo al reino de los cielos que está allá en el cielo, sino que el reino que Él está instituyendo. Llámese más adelante la iglesia, ¿correcto? Entonces, por eso se llama ciudadano del reino de los cielos, que son todos los creyentes, ¿no? Entonces, toda esa palabra que quizás escuchamos como iglesia, vuelvo a aclarar, hoy en día, si tú preguntas, ¿la iglesia es perfecta? No, dices, no. Pero la verdadera iglesia de Dios es llamada a ser santa. Eso no significa que la iglesia como institución o como la iglesia local va a ser perfecta. Va a haber cosas, falsos maestros, hermanos carnales, hermanos espirituales, y hay de todo. En Corinto lo vemos, me dejo entender. Entonces, cuando Jesús aquí está hablando sobre el reino de los cielos, no necesariamente está haciendo una referencia allá en el cielo, sino el reino de los cielos que él estaba instituyendo y que en unos años más adelante se conoció como la iglesia. Por eso es que también cuando hizo referencia a Juan, se acuerda, dice que era uno de los más grandes de los profetas, pero un pequeñito del reino de del reino de los cielos es mayor que él. ¿Por qué decíamos? Porque ministerialmente ahora tenía el Espíritu Santo y estaba haciendo referencia a todos los que iban a creer en Cristo, ¿no? Todos los que han creído en Cristo son sus pequeñitos y somos llamados a ser esos siervos y por el hecho de tener el Espíritu Santo, nosotros podríamos hacer grandes cosas para el Señor, a diferencia de Juan, que tenía, que todavía es antiguo testamentario. Tú dices, pastor, pero yo lo veo a Juan en el Nuevo Testamento, lo ves a Juan, pero su ministerio fue antiguo testamentario. El ministerio antiguo testamentario va hasta que Jesús va a la cruz. Cuando ya Jesús va a la cruz, da cumplimiento a todo lo que te dice el Antiguo Testamento, todos los profetas, todos los sombras que había en el Antiguo Testamento. Entonces Jesús es el cumplimiento en la cruz. Y una vez que Jesús en la cruz, es por eso que una noche antes él se reunió, dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. El nuevo pacto comienza cuando Jesús derrama su sangre en la cruz del Calvario. Y a partir de ahí vemos a Jesús resucitado, dando la gran comisión, ya no a los judíos, sino dando la gran comisión a quién? A todos los que le habían creído en él, es decir, los discípulos. Y comienza la iglesia. Entonces, debemos distinguir esto, ¿no? El reino de los cielos es semejante. Entonces, es similar quizás de decir, sería un poco anacrónico porque Jesús no lo llama iglesia, pero está haciendo referencia a su iglesia que él estaba instituyendo. Entonces, cuando él dice reino de los cielos, está diciendo, la iglesia será así. ¿Me dejo entender? Por eso que hizo la referencia con la semilla de mostaza que iba a crecer, pero iba a albergar aves. Está haciendo referencia que iba a ser como una levadura que se iba a hinchar, pero no te dejes fiar. Está haciendo referencia que va a haber trigo y cizaña, y hoy en día en la iglesia hay trigo y cizaña. Hoy día vamos a ver uno parecido, donde hay peces buenos y malos. Y hoy en día también vamos a ver que hay cristianos verdaderos y cristianos falsos. Entonces está haciendo un poco de referencia al pueblo que él está llamando, ¿no? Ya no son pueblo judío, sino un pueblo gentil y judío, pero al mismo tiempo nos está anticipando en la corrupción que va a haber. Dicho eso, leemos la parábola y entonces yo te pregunto, cuando dice que es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual el hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo, pregunto yo, y yo quisiera que participe, ¿no? ¿Quién es el tesoro en esta parábola? ¿O cómo es que entendíamos esta parábola? ¿Quién crees que es el tesoro? ¿Quién es el campo? ¿Quién es ese hombre que lo da todo y luego compra el campo?
quién es ese, porque esta parábola tiene que mostrarnos una realidad mayor, ¿no es cierto? A veces se ha Pastor, entendido, dime, Julito. disculpe que le interrumpa. Eh, bueno, esperando que ya se me fue la, se me fue la idea. Lo voy a recapitular, pero sigue hablando. Don. Ya, a veces sí he entendido, ¿no? Y yo lo he entendido también en algún momento cuando comenzaba en las cosas del Señor y también en la escuela dominical, por así decirlo, cuando he visto. A veces se entiende que el tesoro es el Evangelio, pero aquí no está hablando del Evangelio. A veces se entiende que el tesoro es el Evangelio de tal manera que lo hemos encontrado y tenemos que vender todo lo que tenemos para poder guardar ese Evangelio. ¿Tú puedes comprar el Evangelio? Pregunto. ¿El hombre pondrá comprar algo? ¿Me dejo entender? Dime, Julito, ahora sí. Las personas, yo creo que son las personas, pastor. El tesoro en realidad vendría a ser el reino de los cielos y el tesoro vendría a ser todos aquellos cristianos redimidos que iban a creer en Jesús. Y el campo vendría a ser el mundo. De tal manera que Dios los atesora, los ama, de tal manera, no porque de pronto sea precioso, aclarando eso, hay que aclarar eso, ¿no? No porque este creyente sea precioso, sino que el amor de Dios es tanto por sus hijos que él iba a salvar, por su iglesia que él iba a salvar, que lo ve como un tesoro precioso. Tanto así, lo encontró donde, ¿quién sería el campo? Este mundo. De tal manera que entregó todo, pagó todo, entregó todo para hacerse dueño de este mundo, para recuperar este mundo. Entonces, porque el único que ha pagado por nosotros, si nosotros entendemos que el reino de los cielos es la iglesia y que esa iglesia es un tesoro para este hombre que lo ha hallado, el único que puede pagar por tu vida es el Señor. Pero nosotros no podemos pagar por el Evangelio. Porque si nosotros entendemos que el tesoro es el Evangelio, entonces yo pregunto, ¿tú puedes pagar por el Evangelio? ¿Ir y comprar donde se encuentra el Evangelio? No. Entonces, esta es una clara enseñanza de cómo es que Dios, a pesar de que sabía que el reino de los cielos que él estaba instaurando aquí en la tierra, de pronto iba a haber cierta contaminación, cierta corrupción, iba a haber cizaña, pero finalmente él tiene un tesoro, llámese remanente, verdadera iglesia, verdaderos cristianos, y que él los ama a tal punto que ha pagado por ellos en la cruz. Y eso es lo que nosotros debemos de recordar siempre. El Señor te ama tanto, no porque seas un tesoro precioso, pero Él te ve así. Eres tan importante para Él que Él ha estado dispuesto a pagar su propia sangre por ti. Y el Nuevo Testamento nos da fe de esto, ¿no? De que hemos sido comprados por su sangre preciosa. Entonces, este hombre que de pronto va y lo entrega todo y compra, vamos a decirle así, nuestra redención porque nos ama. Y eso es lo que nos quiere mostrar esta parábola del tesoro escondido. Te ama a tal punto que te quiere guardar de este mundo. Te quiere guardar del mundo. Es más, en la cultura judía, cuando tú encontrabas un tesoro, vamos a entenderlo así, encontrabas un tesoro en un campo, no era de quien se lo encontraba, sino de quien era dueño del campo. Pregunto, por derecho legal, ¿a quién fue cedido ese derecho de este mundo? ¿Quién era el príncipe de este mundo? Bíblicamente entendemos que era Satanás. 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 Dice, no, pero Dios es sí, Dios es dueño de todo, pero le dio ese derecho legal de este mundo por el pecado del hombre. Y dice que eres el príncipe de este mundo. Por cierto, Satanás le ofrece a Jesús, ¿te acuerdas en la tentación? Le dice, te daré todos los reinos, pero Jesús no se come el cuento de Satanás. Jesús lo que hace es pagar y arrebatarle el derecho a Satanás. Por eso que luego Jesús, después de la resurrección, dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté condenado a muerte, aunque le pertenezca y sea hijo del diablo, pero si cree en mí, va a nacer de nuevo, ahora va a ser hijo de Dios. De tal manera que Dios no hace nada injusto. Dios, cuando está amándonos en Jesús, sigue siendo justo y no está rompiendo su palabra. Porque a veces podemos pensar, Dios le va a quitar a Satanás cuando Él quiere. No, sí, lo puede hacer, tiene el poder, pero recordemos que Dios es justo.
Dios no nos perdona por perdonar al ser humano. No dice, bueno, chicos, humanidad los perdono a todos, yo porque yo los amo tanto, no importa su pecado. No, dice que la paga del pecado es muerte. Tenía que haber un pago. Y hay términos bíblicos donde dice que nosotros somos redimidos. La palabra redimido significa que alguien pagó por nuestro rescate. Entonces, ese tesoro, mis hermanos, eres tú. Ese tesoro es el verdadero creyente. Ese tesoro es la iglesia. Y ese hombre que lo dio todo para arrebatarle al enemigo, porque estábamos subyugados al enemigo, fue Jesucristo, que pagó con su sangre preciosa por ti. Amén. Entonces, eso es en esencia esta parábola que a mí en lo personal me impactó. Me impactó poder analizarlo a la luz de las demás parábolas. Porque recordemos, está hablando del reino de los cielos, la iglesia del Señor. Entonces, cuando analizamos las parábolas de manera aislada, podemos hacer malas interpretaciones. Pero si tú comprendes, y por ahí Jesús dijo, ¿no? El que comprende la parábola del sembrador va a comprender todas las parábolas. Y en la parábola del sembrador justamente se nos da todo. El hombre que siembra es Dios. El campo es este mundo, ¿no? Y los diversos corazones. Y la semilla es la palabra de Dios. Las aves son los enemigos. Entonces, ahí está claro, ¿no? Entonces, todas las parábolas van en torno a la parábola del sembrador, ¿no? Entonces, debemos tener siempre, entender estas parábolas a la luz de la parábola del sembrador. No son parábolas aisladas, entonces. Y ahora viene una parábola similar, mira, idéntica, pero esta sí está en dos versículos. Este es nuestro punto número dos, viene a ser la parábola de la perla del gran precio, ¿no? También ustedes lo han leído. La perla del gran precio es similar a la anterior. Dice así, ¿no? Ese también es una continuación, ¿no? Un complemento o un nuevo ejemplo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. El hombre busca algo. Si entendiéramos que el hombre es el mercader, el hombre busca realmente la verdad. ¿El hombre busca realmente el evangelio? ¿El hombre busca a Dios? No. Dice que más bien el contrario, el hombre no busca a Dios. El que busca es Dios. ¿La oveja busca a su pastor o el pastor busca a su oveja? O sea, eso está claro en la Biblia, que el hombre no es que esto nace en el hombre. Entonces, si nosotros entendemos que el hombre es el mercader, estaríamos haciendo una mala interpretación. El mercader en esta parábola es el Señor que busca buenas perlas, que está buscando salvar a su tesoro precioso, su iglesia, sus hijos, a los que van a creer en él. Vuelvo a repetir, pero no te creas perla tampoco en el sentido literal de que, qué valioso que soy, no, que eres valioso para él en el sentido porque te ama, porque te quiere redimir. Dice que habiendo hallado una perla preciosa, vendió todo lo que tenía y lo compró. ¿Quién te compró? Jesús. ¿Quién lo dio todo? Jesús. Se despojó de su gran divinidad, se despojó de su divinidad, se hizo siervo y vino a ser obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Y esto está a la luz de Filipenses capítulo 2, a la luz de Juan capítulo 3, verso 16. Entonces, el que lo dio todo y te compró, vamos a decirlo así literal, no te robó, sino te compró, es el Señor. Entonces, esa sería una interpretación idéntica a la parábola anterior. El Señor es el que nos buscó, es ese mercader. Te ve como algo precioso, como una perla preciosa, como un tesoro. Lo dio todo y te compró. Y cuando dice que lo vendió todo, en el caso de Jesús es de que Él dio su sangre, dio su cuerpo en la cruz del Calvario y te redimió y te compró. Amén. Entonces, mis hermanos, qué importante es entender estas parábolas. Uno, no para crearnos la mejor perla, sino para valorar lo que Dios ha hecho por ti. Y cuando por ahí vengan pensamientos del pasado, del enemigo, y quieran ningunearte, vamos a decirlo así, y quieran bajonearte, quieran desanimarte, recuerda, Jesús lo dio todo por ti, lo dio todo por ti. Y eso vil y menospreciado que tú eras, para Él eras una perla preciosa, un tesoro, porque Él te ama, porque así te ve. Quizás otro te ve y dice, no pasa nada, no pago por este, pero Jesús sí. Él sí dice, yo sí lo entrego a mi vida. Y no está mintiendo, es porque Él lo ve así, porque te ama.
¿no? O sea, no lo hace de compromiso, es porque te ama. Entonces, vuelvo a repetir, por ahí puedes escuchar voces, pensamientos, ideas, en el trabajo alguien te menosprecia, en la calle, qué sé yo. Pero recuerda, Dios te ama. Dios te ama. A su pueblo en el Antiguo Testamento lo llamó, dice, mis hijitos, mi pueblo especial tesoro lo llamó. Hoy en día su iglesia también somos ese especial tesoro. Vuelvo a repetir, este especial tesoro radica en que Dios te ve así, no en que tú seas especial, sino en que Dios te ve así, te ve con esos ojos de amor. Amén. Entonces, los que son padres quizás van a comprender un poco, ¿no? Nace tu hijo, es más velludo, todo grasoso, hinchado, pero qué bonito, decimos, ¿no? ¿Te das cuenta, no? Y todas sus fotos te parecen hermoso tu hijo, ¿no? Y cuando ya crecen y lo ves después de tiempo la foto y dices, oye, ¿qué fue, no? No sé qué te ha pasado, ¿no? Pero bueno, no, es un mal ejemplo, creo, hermanos, pero bueno, pero bueno, nosotros somos humanos, ¿no? Pero Dios sí realmente nos ve, ¿no? O sea, de esa manera, ¿no? No, no, y lo entregó todo. No porque valgamos algo, sino porque ¿por qué un padre actúa así con su hijo bebito? Porque lo ama. Esa es la explicación. Dios porque te ama, no porque de pronto tú seas alguien, no, porque su amor es de tal manera que le entregó a su hijo y te compró, te redimió. No te robó, no fue injusto, cumplió con su propia ley, vamos a decirlo así. Él puso su ley, la paga del pecado es muerte, su hijo pagó por tu muerte y ahora tienes vida en Cristo. Amén. Entonces avanzamos a la parábola número 3. En la parábola número 3 vamos a ver lo siguiente. O en la parábola de la red, punto número 3, vamos a ver lo siguiente. Nuevamente, esta parábola va a ser similar al del trigo y la cizaña. Nuevamente, como que nos va a mostrar de que no todo, en el reino de los cielos no todo es color de rosas. Vuelvo a aclarar, no está hablando del reino de los cielos allá en el cielo, sino el reino que que Jesús estaba instituyendo, que vendría a ser toda esa comunidad de creyentes en Cristo. Hoy en día se llama iglesia. Y mira lo que dice, ¿no? La parábola de la red. Asimismo, el reino de los cielos, mira, es semejante a una red que echada en el mar recoge de todas clases de peces, y una vez llena, la saca a la orilla, y sentados recogen lo bueno de incestas y lo malo lo echan. Entonces, lo que está diciendo que el reino de los cielos es similar a eso, ¿no? De que cuando de pronto se recoge, se va a recoger de todo, buenos y malos. Es más, no lo tengo aquí, pero el 4950 es específico cuando hace como que una especie de aplicación esto que se escoge, ¿no? De lo bueno y lo malo. No sé si alguien lo tiene, el 49 y 50 lo puede leer para entender de que no está hablando, no está enseñando a pescar, sino está hablando justamente de las personas que iban a ser salvas, por tanto, iban a ser la iglesia. No sé si alguien Amén, tiene, pastor. dale. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Gracias, hermano. Entonces nos damos cuenta que no está hablando de peces, está hablando de personas. ¿Ven? Y cuando el reino del cielo va a estar conformado por personas. Y que va a haber infiltrados, va a haber los falsos, ¿no? Los malos, que van a ser echados, dice, al horno de fuego. Y está hablando justamente del juicio, ¿no? Al infierno. Pero lógicamente sabemos qué va a pasar con los peces buenos o con los cristianos verdaderos, vamos a entenderlo así. Ellos van a estar en la presencia del Señor, ¿no? Pero en un principio estaban juntos, sí. Cuando se echó la red estaban juntos, sí. Cuando hoy en día dices, hermanos, vengan, busquemos, alabemos al Señor, vengan a la iglesia, ¿todos los que vienen a la iglesia son salvos? No, no necesariamente todos. No todo aquel que dice que es cristiano necesariamente es salvo, porque la fe verdadera solo lo conoce el Señor y uno mismo debe tener convicción de esa fe. Pero también como en los tiempos de Jesús, muchos le seguían por los beneficios que él daba, alimentos, peces, sanidades, y hoy en día ocurre lo mismo. Muchas personas siguen al Señor por religiosidad, otros por conveniencia, pero el que realmente finalmente va a hacer el juicio no es el pastor, no somos nosotros los llamados a hacer ese escoger de decir tú sí y tú no, es el Señor mismo cuando Él venga.
Y el libro Apocalipsis nos habla de que Él va a venir justamente a hacer lo que nuestro hermano Roy acaba de leer, ¿no? Va a venir con sus ángeles y con los santos de Dios y justamente a hacer lo que el hermano acaba de decirnos, ¿no? A enviar a todos aquellos que de pronto no lo creyeron en Él y todos aquellos que tuvieron un cristianismo falso también se van para allá, ¿no? Entonces no hay otra. Hay salvos y no salvos. Hay peces buenos y peces malos. Hay trigo y hay cizaña. No hay de otro. ¿Y cómo el Señor los va a conocer? Por sus frutos los conoceréis. Y no son frutos de obras, sino son frutos de vidas transformadas. ¿Y quién va a dar testimonio de eso? Es el Espíritu Santo. Dice, Él es las arras, Él es la garantía de quién es hijo de Dios. Él es el que discierne lo que nosotros estamos mostrando hacia el exterior es genuino, nace el espíritu o nace de la carne. Porque cosas de la carne que nacen en la carne también podrían mostrarse como espirituales o religiosas. Y ahí tenemos a las religiones. Vuelvo a repetir, cosas que nacen en la carne del hombre, obras, podrían mostrarse como piadosas, pero no lo son. Son muy bien, pues, quizás para mostrar una apariencia o para pretender comprar su salvación. Y eso no nace el espíritu. Pero lo que nace el espíritu está alineado al espíritu. Y son de agrado para el Señor y el espíritu los conoce. Entonces, mis hermanos, es algo que debemos de nosotros meditar, que todo lo que hacemos, que nazca del espíritu, no algo que nazca de nuestras fuerzas. Si tú le sirves al Señor en la iglesia, en la nueva misión, en la 41 o en el lugar donde Dios te lleve, que sea algo que el Señor es el que está impulsando a hacerte y sea un resultado de tu comunión con el Señor, de tu fe en el Señor. Pero si lo que estamos haciendo para el Señor, entre comillas, es con una motivación para que los demás vean, para sentirme mejor, probablemente estoy cayendo en el rol religioso y no estoy haciendo cosas que nacen realmente del Espíritu. ¿No? Entonces es algo que nos debe llamar a reflexión, ¿no? Entonces, y también nos debe llamar a reflexión que cuando se tira la red, no todos van a ser peces buenos. Y eso también nos llama a reflexión de que cuando salimos y evangelizamos y más de uno dice, bueno, yo también creo, no necesariamente todos están creyendo. Pero no somos quien nosotros para de pronto decir tu fe es falsa, ¿no? Solamente eso debemos dejárselo al Señor. El Señor sí fue capaz, dice, eso estaba en Juan 6 si no me equivoco, cuando él hacía milagros, estaba predicando y dice, muchos creían en su nombre, mas él dice, no se fiaba de ellos porque conocía sus corazones. En otras palabras, él sabía que ese creer en el nombre de Jesús era un creer superficial, un creer con interesado, entonces no era genuino, ¿no? Entonces, tengamos cuidado. Ahí viene la importancia de constantemente ir siempre evaluando nuestra fe. Señor, ayúdame. Bien, entonces, esta programa es idéntica al trigo y la cizaña, nos muestra la corrupción de la comunidad del reino de los cielos, es decir, la iglesia, ¿no? O sea, nuevamente, igual que las anteriores tres que les mencioné en la clase pasada, nos menciona de alguna manera la corrupción dentro de la iglesia del Señor, cómo es que iba a haber infiltrados, ¿no? Básicamente eso, ¿sí? Peces malos. Bien, seguimos. El punto número 4 vendría a ser la parábola del padre de familia. Y esto también es interesante. Algunas Biblias lo presentan como parábola. eh, Otras no lo ponen como parábolas necesariamente, pero vamos a considerarlo como una parábola porque es una comparación. Hemos dicho que parábola es toda comparación corta, cotidiana que Jesús hacía para revelar una verdad mayor, ¿no? O una verdad espiritual. Eso está en Mateo 13, 51 y 52. Son dos versículos. Si lo tienen ahí, sería bueno que lo lean antes de pasar a analizarlo. No lo tengo aquí en mis apuntes, pero si alguien lo tiene, lo puede leer 51 y 52. Amén. Amén. Jesús le dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Amén. Gracias, hermano. Bien, bien. Entonces Jesús hace una pregunta a su audiencia, ¿no? A sus discípulos y a los que estaban ahí. ¿Han entendido? Porque Jesús estaba hablando en parábolas, pero al principio también nos dijo que iba a hablar en parábolas para que esos sabios orgullosos de pronto no entiendan y los que sencillos de corazón, los simples, lo entiendan, ¿no? Y aquí vemos de que la audiencia ha entendido y Jesús no los cuestiona diciendo, no, mentirosos, no han entendido, sino
da por sentado de que ellos han comprendido estas parábolas. Y esta noche también el Señor te pregunta, ¿estás comprendiendo las parábolas? Y tú dices sí, bien, ¿no? Ahora, pero aparte aprovecha para hacer una comparación y dice, ¿no? Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, pero es interesante cuando dice un escriba docto. ¿Qué era un escriba para el judío? Un escriba normalmente era aquel que transcribía las escrituras, es decir, la ley. Pero no solamente es porque sabía escribir, sino conocía la ley. Muchas veces la ley, o cuando yo digo la ley, no me estoy refiriendo solo a la ley mosaica, sino me estoy haciendo referencia al Antiguo Testamento, a todo lo que, mínimo la Torá, ¿no? Los 5 primeros libros de la Biblia, incluso podemos incorporar ya todo el Antiguo Testamento. Pues un escriba se dedicaba a hacer copias fidedignas de esas escrituras. Entonces, para la vez, este escriba también hacía un rol de enseñanza, no solamente era un escritor. Un ejemplo, por ejemplo, de escriba que enseñaba es Esdras. No sé, la vez pasada estuvimos hablando en la clase de panorama bíblico con David Troncoso. Esdras fue uno de los que cuando vuelve el pueblo judío del cautiverio de Babilonia, es uno que junto a Nehemías, Esdras abre los rollos, abre los libros de la ley, y es más, abre, dice el rollo, y comienza a enseñar la palabra de Dios dándole el sentido. Eso está en Nehemías. Ahora, es interesante porque te doy como detalle, ahí es donde si tú lees a detalle Nehemías 8, si no me equivoco, donde menciona que Esdras hable todo, te vas a dar cuenta que incluso Nehemías nos cuenta el detalle de que pusieron el primer púlpito en medio y un poco más alto, y toda la audiencia escuchando. A partir de ahí viene esa tradición después por los judíos de que ahora se enseñaba la palabra, antes se enseñaba sentado en el campo, pero a partir de lo que Esdras hace, ¿no? Poner el púlpito en centro, un poco más alto para que toda la audiencia pueda escuchar, abre los rollos y comienza a darle sentido. Comienza a darle sentido significa comienza a explicar el texto. Ya no solamente entonces este escriba, Esdras, era un lector de la ley, sino incluso le daba sentido. ¿Qué es darle sentido? Explicaba qué significan esos pasajes. De ahí tiene sus orígenes la predicación expositiva que hoy en día se desarrolla. Hoy en día, si tú te has dado cuenta, los que de pronto optamos por la predicación expositiva, lo que hacemos es abrir el texto y explicar el texto. Existen otro tipo de predicaciones. Predicaciones donde de pronto te cuentan un testimonio y de pronto el versículo está de adorno, nada más. Ese es otro tipo de predicación. Pero la predicación expositiva es cuando se abre el texto y se explica el texto. Es decir, se explica la palabra de Dios y el mensaje sale de la palabra de Dios. Bien, ese trabajo normalmente lo hacía un escriba. Entonces, para eso él necesitaba conocer la escritura. Entonces, de alguna manera un escriba era un maestro. Pero cuando ahora Jesús en esta parábola habla de que así es, dice, ¿no? Un escriba en el reino de los cielos, ya no dice un escriba judío, sino en el reino de los cielos. Es decir, así debe ser un maestro en el reino de los cielos. Y a la luz de las demás parábolas nos estamos dando cuenta que el reino de los cielos se iba a ser toda esa comunidad de creyentes que iban a venir a Jesús en la fe, es decir, la iglesia. Lo que Jesús está diciendo, así tiene que ser ahora. Así es como tiene que ser. ¿Cómo? Como un escriba, como un maestro. Y a este maestro lo compara, dice, ¿no? Porque todo escriba, docto, si tú quieres decir, de los creyentes, ¿ya? Entre los creyentes, ¿ya? Los futuros pastores y todo lo demás, docto, dice, entre los creyentes, del reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Cuando dice que tiene que ser semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas, es lo que Jesús justamente estaba haciendo. Jesús muchas veces citaba la escritura y no en el sentido de que viejo, por antigüedad, sino porque ya era conocido. Jesús muchas veces dice, ¿acaso no has leído? Jesús citaba cosas que el pueblo judío ya conocía, pero también Jesús comenzó a revelar, vamos a decirlo así, principios que para el pueblo judío era desconocido o de alguna manera era un misterio en la escritura o estaba oculto, vamos a entenderlo así, y Jesús lo sacaba a la luz y daba un mejor entendimiento del corto entendimiento que tenía el judío. Con el matrimonio, por ejemplo, el tema del divorcio, por ejemplo, Jesús comienza a ampliar o clarificar esas enseñanzas. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo,
de que los maestros, los encargados de enseñar en el reino de los cielos, es decir, en la comunidad de creyentes que venían después, deberían ser así, preparados e instruidos en la palabra de Dios, de que puedan enseñar incluso lo ya conocido y comenzar a enseñar incluso lo que el pueblo desconoce, pero basado en la palabra de Dios. En ese sentido, entonces, mis hermanos, a manera de aplicación, cuán importante es que conozcamos la palabra de Dios. Tú quieres ser, quizás no un escriba docto con ese título, pero quieres enseñar la palabra de Dios. Realmente es necesario conocer la palabra de Dios, ¿no? Conocer la palabra de Dios. Y lo que estás haciendo ahorita es justamente conocer la palabra de Dios para poder enseñarlo, como ese padre que siempre va a tener recursos que enseñar a su hijo. No se le acaban los recursos. Siempre tiene algo nuevo que enseñar a sus hijos. De la misma manera nosotros. No es que vamos a traer una nueva revelación, pero la palabra de Dios es inagotable. Siempre va a haber una enseñanza nueva de la palabra de Dios. ¿Me dejo entender? Y debemos apuntar a eso nosotros como personas, como siervos, como maestros de la palabra de Dios, en cualquier nivel, debemos de optar a eso, ¿no? A veces desgastamos tanto Juan 3:16, Juan 3:16, Juan 3:16, pero hay muchos pasajes similares a Juan 3:16 que igual te hablan del amor de Dios. ¿No? ¿Me dejo entender? Entonces, mis hermanos, qué importante es prepararnos la palabra de Dios. Mira lo que decía Spurgeon en cuanto a la preparación. Y dice, él, en cuanto al maestro, ¿no? Él no está cansado de lo viejo. Dice, tampoco teme lo nuevo, no teme lo nuevo. Entonces, el verdadero maestro de la palabra de Dios no dice, bueno, yo ya lo sé. Eso debemos de erradicar de nuestra mente. Tampoco debemos tenerle miedo a lo nuevo que el Señor nos va mostrando. Vuelvo a repetir, no es nueva revelación, sino a nuevas enseñanzas que nos muestra constantemente la palabra de Dios. No sé si te has dado cuenta, cada vez que vienes a la palabra de Dios aprendes algo nuevo y a veces recuerdas algo que ya sabías. Qué importante es, ¿no? Eso habla de que entonces todo maestro siempre tiene que tener recursos para enseñar. No puede llegar un momento en el que de pronto, pastor, ¿qué va a enseñar hoy? La verdad me quedé sin prédicas, no sé qué enseñar. La verdad, chicos, ya lo sabemos todo, ¿no? O sea, ya lo sabemos todo, no hay que enseñar. Y te imaginas a Pablo diciendo eso, ¿no? ¿Sabes qué, chicos? Ya lo sabemos todo, no hay que enseñar. No, siempre hay algo que enseñar. Entonces, pero siempre es importante, como vuelvo a repetir, conocer y usar correctamente la palabra de Dios. ¿Amén? Dos cosas importantes según maestro de la palabra de Dios es conocer y usar correctamente ese conocimiento. Porque si yo solo conozco, pero no lo uso de una manera correcta, estoy mal. Puedo tener buenas intenciones de enseñar la palabra de Dios, pero si no conozco la palabra de Dios, ¿qué voy a enseñar? Entonces, los que están preparándose aquí, siervos, en algún nivel vamos a enseñar para jóvenes, para niños, para adolescentes, o quizás haces un grupo de estudio en casa o a un familiar, un discipulado, ¿no? Hace poco me enteré, hay un hermano que está haciendo un discipulado en casa, discipulado personal. Igual, qué importante es conocer la palabra de Dios y usarla correctamente en la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Entonces, qué hermosa parábola, la verdad, de que nos pone ese peso de poder entender que la palabra de Dios es inagotable y siempre hay una enseñanza. Amén. Seguimos. Pasamos al punto número 5. Jesús calma la tormenta. Esto también quizás es un pasaje conocido por muchos de ustedes. Jesús calmando la tormenta, ¿no? Y los discípulos en la barca ahí temblando y todo lo demás. Han escuchado incluso hasta prédicas quizás de esto. Aquí en la iglesia en algún momento lo hemos predicado cuando hemos estado haciendo nuestro estudio de Marcos, por ejemplo. Entonces, lo interesante en esto, si ya lo has leído también, lo interesante en esto es de que ellos, debemos distinguir algo en nuestra vida cristiana. Hay tormentas en las que nos metemos por necios, es decir, somos como Jonás, ¿no? Jonás se metió en un asunto y malogró el viaje a otros incluso, ¿no? Pero él se metió en esa por desobediente. Entonces podemos concluir que cuando Jonás pasa por esta situación en el mar y lo terminan lanzando al mar para que calme la tormenta, no fue una prueba para Jonás. Jonás estaba asumiendo consecuencias de su desobediencia, porque Dios había sido claro con el llamado y con lo que le había enviado a hacer a Jonás. Entonces, una de las cosas que debemos distinguir cuando hay tormentas en nuestra vida es si es
consecuencia de nuestra necedad, de nuestra desobediencia, o realmente es una prueba? En este caso específico, cuando Jesús va a calmar la tormenta, déjame decirte que sí es una prueba para ellos. ¿Sabes por qué? Porque ellos están ahí en esa barca porque Jesús les ha dicho que suban y Jesús les ha dicho que naveguen. En otras palabras, ellos están en la barca de Jesús. ¿Me dejo entender? Jesús no va a cuestionar su desobediencia, Jesús va a cuestionar su fe, que es muy distinta. Jesús ni siquiera va a decir, ya ves, cabeza de choclitos, ¿para qué se subieron a la barca? No les va a decir eso. O sea, el problema no es que ellos estén en la barca. Ellos debían estar en la barca. Jesús, si tú lees todo el contexto en Marcos de 35 al 41, les dice que vayan adelantando y él se queda despidiendo a las personas, ¿no? En la orilla y ellos dice que vayan adelantando y que crucen al otro lado. Y eso es lo que ellos están haciendo, ¿no? Entonces, en medio de eso sucede. Entonces, primer punto que debemos distinguir de que en este instante, este evento es una prueba realmente, no es consecuencia de su desobediencia. Entonces dice, y los hombres, no, antes de esto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ellos están en la barca y de pronto comienza la tormenta, ¿no? Y comienza la tormenta y ¿qué es lo que hacen? Desesperarse, ¿no? Entonces Jesús se manifiesta y ¿qué es lo que hace Jesús? Calma la tormenta. Entonces, este evento nos muestra que Jesús también incluso no solo tenía autoridad sobre demonios, enfermedades, sino tenía autoridad sobre quién? Sobre la naturaleza. En este caso, sobre el mar y sobre el viento. Y dice, le habla incluso, lo reprende y todo cesa, ¿no? Y todo esto concluyó en qué? Y los hombres se maravillaban diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y entonces tú dices, pastor, ¿el viento tiene oídos? ¿El mar tiene oídos? No creo que el viento tenga oídos ni que el mar tenga oídos, pero sí sé que a Dios le escuchan. No sé cómo funciona eso. ¿Me dejo entender? Lo mismo sucedió cuando Jesús le habla a un muerto, levántate, y el muerto lo escucha. Y eso lo vemos desde la creación. Dios hablando hizo las cosas. No había nada y Dios dijo y se hizo. Y Dios dijo y se hizo. Y Dios dijo y se hizo. A eso se le llama el poder de la palabra de Dios. En ese sentido, Dios tiene poder en su palabra. Eso se conoce como el logos. Y luego que Juan lo va a decir, ¿no? Que en el principio era el verbo, es decir, Jesús es esa palabra. Y Jesús ahora es la palabra encarnada que está diciéndole simplemente a la naturaleza, en este caso al viento, al mar, diciendo, paren, deténganse. Jesús, que es la palabra de Dios encarnada, le está diciendo a ese muerto que se levante, a ese enfermo que sane, a ese demonio que salga de esa persona que está poseyendo. Y entonces, ¿qué nos está mostrando todo esto? De que Jesús es Dios. No hay otra. Esto nos está mostrando que Jesús es Dios porque aún los vientos y el mar le obedecen. ¿Me dejo entender? Esta es una evidencia de que Jesús es Dios, no es otra. Nada más, solo Dios podía hacer esto. Entonces, nos muestra de que Jesús es Dios. Lurna había levantado la mano, creo, disculpa. Buenas noches, pastor. Sí, justamente iba a decir, pero usted ya lo dijo todo más claro. Por el poder de la palabra de Dios. Ay, Amén, gracias, pastor. Lurna, gracias. Bien, es cierto esto también del poder de la palabra de Dios, pero hoy en día hay que tener cuidado, ¿verdad? Me quisiera aclarar eso, en pretender usar la palabra de Dios a manera de cliché, ¿no? A manera de amuleto. He escuchado un tipo de interpretación donde dice que tú mencionas la palabra y ¡fua! Va a suceder, ¿no? No, no tanto es así, ¿no? O sea, no se trata de eso. O también a veces se hace un mal uso del nombre de Jesús. No sé si has visto eso también, ¿no? Yo vengo en el nombre de Jesús, ¿no? Entonces, si Jesús realmente te ha mandado, créeme que te va a respaldar. Pero si tú estás haciendo lo que tú quieres y estás usando el nombre de Jesús, no va a haber respaldo, va a haber vergüenza, ¿entiendes? Ya hemos visto ejemplo en el libro de Hechos con estos hijos judíos de Seba, ¿no? Que terminaron avergonzados por pretender usar el nombre de Jesús, terminaron desnudos, ¿no? Y el demonio le dijo a Jesús, lo conozco, a Pablo también. ¿Qué de especial tenía Pablo? Que Pablo estaba en comunión, siendo guiado por el Espíritu Santo, y Pablo no estaba haciendo nada en su propia voluntad, lo estaba haciendo en la voluntad de Dios. Entonces eso es algo que debemos entender.
Si el Señor te da la convicción de que lo que tú estás diciendo es de Dios, probablemente entonces sucedan las cosas. Y así se medía incluso un profeta. Si se cumplía lo que decía, era profeta. Y si no se cumplía, lo apedreaban. Si eso funcionara hoy en día, ya cuántos terminarían, pero apedreados, ¿no? De pronto, ya, ya no estarían ya. Pero bueno, hoy en día vemos cada cosa que en internet que se dice en el nombre de Dios, no todo eso es cierto, ¿no? Pasamos al punto número 6, dice, Jesús sana a un endemoniado que vive entre sepulcros, ¿no? Entonces, esto también es un pasaje que lo encuentras en Mateo, en Marcos y en Lucas. Lo encontramos en los tres evangelios sinópticos, vamos a llamarlo, porque los tres nos muestran este evento, ¿sí? Jesús sana a un endemoniado que vive en sepulcros, ¿no? Entonces, ya creo que hemos visto varios pasajes a Jesús sanando endemoniados y bueno, vamos a verlo de todas maneras. Esto tiene un caso especial, un caso particular. ¿Por qué? Porque este viene el pasaje en que los discípulos están cruzando el mar de Galilea. Estaban en Galilea, estamos estudiando el ministerio de Jesús en Galilea y cruzaron al otro lado del mar. Después del miedo, del susto que pasaron en medio del mar con el tema de la tormenta, pero finalmente logran cruzar. Y cuando cruzan, así como en los aeropuertos, no sé, cuando de pronto llegan las personas del extranjero, siempre te esperan ahí con pancartas, ¿no? Diciendo bienvenido. En este caso a ellos les esperó un endemoniado, ¿no? El endemoniado les dio la bienvenida porque dice, ni bien ellos descienden de la barca y le dijo bienvenidos, ¿no? Entonces, bueno, no le dijo bienvenido, estoy bromeando, pero básicamente se manifiesta por la presencia de Jesús, ¿no? Este endemoniado. Y vemos cómo es que Jesús también hace este milagro que ya había hecho en Nazaret, digo, en Galilea, en la región de Galilea, hace este milagro al otro lado del mar. ¿Y por qué es particular? Porque al otro lado del mar de Galilea ya no es Galilea, ya está la región de Decápolis. Y la región de Decápolis contenía alrededor de 10 ciudades gentiles, no judías. Uno de ellos era Gadara, justamente donde sucede todo esto, ¿no? Entonces vemos desde ahí ciertas manifestaciones que Jesús no vino a cumplir su ministerio solo al pueblo judío, sino aquí también vemos ciertas muestras cómo Jesús está obrando en el ámbito gentil, ¿no? O en la zona gentil o en la región de los gentiles, Decápolis, ¿no? 10 ciudades, ¿no? Entonces, colonias romanas, básicamente, ¿no? También hemos visto enseñanzas anteriores que Jesús pasó por Samaria de una manera adrede, ¿no? Aunque la Biblia dice le fue necesario, no es un necesario de que era la única manera. Sabíamos que había otras rutas que los judíos bordeaban de otra manera, pero Jesús fue adrede. Entonces, ¿qué nos muestra todo eso? Nos muestra que desde el que Jesús cumplió su ministerio, nos estaba mostrando de que él no estaba haciendo acepción de personas. Por ahí ha resucitado al hijo de la viuda de Naín, ¿se acuerdan? Que también no era judía, sino era una gentil. Entonces, si los judíos tenían su Lázaro resucitado, los gentiles también van a tener el hijo de la viuda de Naín resucitado. O sea, te das cuenta que Jesús está haciendo los milagros en ambos lados y eso debería de, la multiplicación de panes y peces también lo va a hacer en ambos lados. Entonces, eso nos debe hablar un poco nuestra visión y decir, Jesús no hacía acepción de personas. A veces nosotros en nuestro ministerio podríamos, por afinidad, a veces por comodidad, a veces por temor, podríamos ser quizás un poco selectivos. Quizás invitas a la iglesia solo a aquel vecino educado, pero al que está así bien metido en lo malo, te da roche invitarlo porque dice no va a venir. ¿Y quién te ha dicho que necesariamente va a ser así? Si Pablo hubiera actuado así, nunca hubiera ido a Corinto, nunca hubiera ido a Éfeso, pero fue guiado por el Espíritu Santo a esos lugares complicados para que la luz de Cristo brille en medio de la tiniebla. Amén. Dice, los enfermos tienen necesidad de médico. Entonces, si consideramos eso, todos realmente estamos enfermos. El educado, el vecino que te cae bien y también ese que viene a tu mente en este instante y no te cae bien. A ver, ponte a pensar en ese que no te cae bien. Ya lo tienes, ¿no? Él también necesita escuchar el mensaje del Evangelio. Él también necesita escuchar el mensaje. ¿Y a quién va a usar Dios? Muchas veces te va a usar a ti. Muchas veces nos va a usar a mí. Amén.
Vemos en el Nuevo Testamento Pablo, Silas, Pedro, obrando, Pablo sobre todo, obrando en un carcelero, el que los tenía presos y Dios los estaba usando para que traigan salvación a la casa de ese que les estaba custodiando. Entonces es claro, ¿no? Vemos a Pablo predicando a Agripa, ¿no? Entonces es claro, mis hermanos, es claro de que el evangelio tiene que ser abierto para todos y la responsabilidad de cumplir esa orden somos nosotros. No lo van a hacer los ángeles, somos tú. Ese que no te cae no va a ser predicado por un ángel, tiene que ser predicado por ti. Amén. Bien, ahí es donde tenemos que suprimir nuestros derechos, como decía Pablo, ¿no? Por amor al débil. Bien, seguimos. Entonces, ahora el punto número 7, la sanidad de la hija de Jairo y la mujer con hemorragia. Dos personas, de alguna manera, que tenían vamos a llamarla así, ¿no? Un cierto rechazo por los judíos. Jairo, por la posición que tenía, y la mujer con hemorragia por la enfermedad que tenía. De alguna manera, un judío no se juntaría jamás a una mujer con esa enfermedad, porque para el judío la sangre que sale del cuerpo es inmundicia, ¿no? Es muerte, sinónimo de muerte, ¿no? Me voy a contaminar. Entonces, incluso en Levítico vemos toda una serie de enseñanzas de purificación cuando las mujeres estaban en su periodo y todo lo demás, ¿me entiendes? Porque en ese sentido Dios lo había hecho lógicamente como una enseñanza para que ceremonialmente todo sea puro y para también como una enseñanza sanitaria, ¿cierto? Pero ellos lo habían llevado a un extremo de hacer, por así decirlo, de discriminar a las personas cuando de pronto atravesaban una enfermedad como esta, ¿no? Y esta mujer dice, tenía una hemorragia, ¿no? Lo mismo sucede con Jairo por la posición que él tenía, también era rechazado por los judíos, ¿no? Entonces, bien. Pero Jesús viene y obra en ambos. Para resumir la historia, yo sé que lo has leído, no nos podemos plantar a estudiar el verso a verso, porque no terminaríamos el curso. Pero básicamente estos dos milagros que están prácticamente unidos, porque cuando está camino a la casa de Jairo, ¿no? Y todavía la hija de Jairo estaba enferma, cuando está camino a la casa de Jairo es que interrumpe esta mujer con el flujo de sangre y ya me imagino, ¿no? Ella contenta porque Jesús dice, algo ha salido de mí, y luego ciertamente la perdona y le dice, tu fe te ha salvado y todo lo demás. Pero te imaginas a Jairo, que sabía que su hija estaba en UCI, como diciendo, en mala hora que se cruzó esta mujer, algo así, ¿no? O sea, porque como que de alguna manera está aplazando el milagro o la esperanza que tenía Jairo de que su hija sobreviva. A tal punto de que cuando Jesús continúa su viaje y llegan a la casa de Jairo, ¿qué le dicen? La niña está, ¿qué le dicen? Si lo hemos leído, ¿qué le dicen sobre la hija de Jairo? No lo han leído, creo, chicos. Que ya murió, pues. Marta. Ya estiró la pata, ya dicen, ¿no? Ya estiró la pata. Entonces, ya me imagino la mirada de Jairo hacia Jesús. Ya me imagino la mirada de Jairo hacia la mujer que le hizo demorar esos minutos y decir, esta mujer la malogró, ¿no? Pero Jesús le dijo, tranquilo, ella duerme. Entra al lugar con Pedro, Jacobo, si no me equivoco, y Juan, dos, tres, y le dice, Talita Kumi, levántate, ¿no? Entonces, si dice, la que estaba muerto, pero Jesús dijo, está durmiendo, porque sabía que le iba a resucitar, se levantó, ¿no? Entonces, en esta historia, ¿qué vemos? La autoridad primero de Jesús con la mujer, la autoridad de Jesús sobre la enfermedad. Y tú dices, bueno, eso ya me lo conozco. Entonces vemos también la autoridad de Jesús sobre la misma muerte. Y no sé si te has dado cuenta, entonces a veces recordamos solamente a Lázaro, ¿no? Como que es el resucitado más famoso. Pero ahora nos estamos dando cuenta de que no solo era Lázaro, ¿no? La hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, que lo hemos visto en Lucas 7, y la resurrección de Lázaro, ¿no? Entonces, básicamente estamos viendo tres resurrecciones que realizó Jesús, que son narradas en la Biblia. Sabe Dios si hubo más. ¿Me hago entender? Entonces, claramente queda demostrado que Jesús tenía autoridad sobre qué? Sobre la misma muerte. Nuevamente, esa es una evidencia para su trabajo de Jesús el Mesías, de que Jesús es Dios, porque eso solo lo puede hacer Dios. Ahí tienes tres evidencias, tres resurrecciones, puedes poner como uno de tus puntos, ¿no? ¿Por qué Jesús es el Mesías a la luz de los evangelios?
porque hizo 3 resurrecciones. Aparte de las demás cosas que ha ido aprendiendo, ¿no? Perdonó pecados, bueno, muchas otras autoridad sobre la naturaleza, sobre los endemoniados, ya. Pero acá te doy 3 puntos. 3 resurrecciones, sí o sí. ¿Correcto? Bien, continuamos, mis hermanos. Punto número 8 dice, sanidad de 2 ciegos y un endemoniado. Lo curioso que este endemoniado estaba mudo, ¿no? Si le hemos dado la lectura, este endemoniado era mudo. Pero vamos a ver primero su sanidad sobre 2 ciegos. Yo me preguntaba a veces de niño y ahora de adulto también, porque tengo corazón de niño, digo, no sé si alguna vez has hecho esa pregunta de niño, ¿no? Dices, oye, ¿qué será peor, quedarte ciego o quedarte mudo? No sé si te has preguntado alguna vez ese tipo de preguntas, ¿no? Y yo digo que los dos deben ser frustrantes. Los dos nos hablan de una frustración porque te imaginas no ver y ahorita ves, ¿no? Pero imagínate de un momento a otro no ver. O sea, debe ser, pero te vuelve dependiente de alguien más. Esa es la ceguera, ¿no? Que te vuelve dependiente de alguien más. Y ese alguien más no necesariamente va a tener toda la paciencia, ¿no? Muchas veces llega el cansancio de los familiares y te vuelves prácticamente carga de los demás. Básicamente un ciego era eso. En aquel entonces, más cuando todavía aquel entonces no había braille, no había nada de eso, todo era más manual, vamos a entenderlo así. Era frustrante ser ciego. No te podías valer por ti mismo. Lo mismo un mudo. Frustrante porque no puedes expresar lo que tienes dentro. No puedes entablar comunicación de una manera plena con los demás. ¿Cómo decirle a tu hijo, vamos, mi campeón, cuando está metiendo gol? ¿Me entiendes? O sea, ¿cómo hacerlo? O sea, estas dos cosas son, de alguna manera, a veces lo vemos tan a la ligera, pero si nos ponemos de alguna manera, somos, se dice, empáticos, ¿sí? Nos ponemos en su lugar de ellos, comprenderíamos un poco de que realmente para ellos fue un milagro. Algo que quizás para nosotros dice, bueno, los milagros de Jesús, sí, pero para ellos es mi milagro para este ciego. Para el mudo es mi milagro, ocurrió conmigo. O sea, para ellos significa mucho, porque te vuelvo a repetir, si fueras tú o fuera un familiar tuyo muy cercano que está padeciendo esta situación y es sanado, ¿te imaginas? O sea, es tu milagro y lo vas a contar por toda tu vida. Lo vas a narrar durante toda tu vida, lo vas a dar testimonio de cómo Dios te hizo recuperar la vista o le dio vista a tu hijo, no sé. O sea, pero es tu milagro. Entonces a veces lo vemos tan superficial diciendo, los milagros de Jesús, siguiente punto, no están así. O sea, debemos de ponerlo de alguna manera cuando estudiamos la palabra de Dios en el rol de los personajes para poder comprender la magnitud de lo que está sucediendo. Entonces, vemos a Jesús este, que estos 2 ciegos lo llamaron hijo de David. Y eso me recuerda un poco a Nicodemo, no, a Bartimeo, ¿no? ¿Se acuerdan en la enseñanza que hicimos en la iglesia de Santa Rosa? Ahí tuvimos 2 actores de ciego, pero esta no es, ¿ya? Este pasaje no es, pero también es similar a cómo Bartimeo, ¿no? Le dijo hijo de David. Pregunto yo, ¿qué significa hijo de David? A ver, hermanos, ¿estamos ahí? El Mesías. El Mesías, rey, que venía del Rey. linaje de David, ¿no? O sea, para el judío tiene muchos, le están diciendo, tú eres, tú eres el Mesías, el rey que Dios ha prometido en su palabra y lo han venido manifestando diversos profetas. Eso es lo que están diciéndole, ¿me entiendes? No es solamente hijo de David, sino lo que ellos le están diciendo básicamente es, tú eres el cumplimiento de todo lo que nos enseña la palabra de Dios, el que fue prometido a Abraham, a Judá, a Jacob, a Isaac, a Judá luego de Jacob, al mismo rey David, de quien hablaron cada uno de los profetas como Isaías, Jeremías, Oseas, ese eres tú, le están diciendo, ¿me entiendes? En otras palabras, están diciendo, tú eres el hijo de Dios, tú eres el que va a reinar para siempre, porque esa era la promesa sobre el rey David, de que de su linaje iba a venir quien iba a reinar para siempre. Y ese Jesús, le están diciendo, tú eres el hijo de Dios. Otra evidencia, ¿no? Un título, hijo de David, solo se le atribuye al Mesías que vendría de parte de Dios. Amén. Entonces,
Es un título mesiánico, pues lo he puesto ahí, ¿no? Y hay dos referencias que te lo voy a enviar, luego lo buscas en casa con calma, donde justamente se menciona, ¿no? De estas promesas. Según de Samuel, capítulo 7, 12 al 14, y en Isaías 9, 7, ¿no? Donde se hace referencia que iba a venir el Mesías, el hijo de David, ¿no? Del linaje de David. Bien. Ahora, también dice da sanidad a un mudo, ¿no? Este mudo, inmundo, dice, causaba mudez, ¿no? Tenía un espíritu, porque si tú lo has leído, dice, estaba endemoniado y este demonio lo había dejado mudo. Entonces, no solamente era mudo, sino estaba poseído por un demonio. O sea, estaba prácticamente ah, encarcelado, atormentado por este demonio y no podía hablar este mudo. Eso era algo curioso, ¿no? Jesús lo sana y nuevamente vemos cómo es que los fariseos van a decir a Jesús que él está sanando por el príncipe de los demonios, que Belcebú es el que le ha dado ese poder. Ya lo han dicho anteriormente, ¿no? Lo hemos estudiado incluso, ¿no? De eso, ¿no? Cuando Jesús le dijo, es que estás hablando, que eso no era correcto, que eso es blasfemar. Entonces, pero aquí nuevamente le van a decir que él está sanando por poder del príncipe de los demonios, es decir, por Belcebú está echando fuera a ese demonio, ¿no? Vuelvo a repetir, la religiosidad, más allá de alegrarse de la sanidad que está teniendo su prójimo, lo que hacen es cuestionar el ministerio de Jesús, ¿no? Pero esa es la religiosidad judía y a veces podríamos caer en eso, tengamos mucho cuidado. Ellos blasfemaron nuevamente la obra del Espíritu Santo, porque lo que Jesús estaba haciendo era por el poder del Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo, ¿no? Eso está claro también. Y luego, antes de pasar al siguiente punto, vamos a ver algo interesante acá, mira, que no está dentro de los puntos de lectura, pero sí está como contenido. Mira, dice, recorría Jesús, esto está en el verso 35 de Mateo 9, ¿ah? Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, como que está haciendo un resumen que Jesús siguió haciendo milagros, el cual ya no nos está relatando, simplemente dice, y continúa haciendo más milagros. 36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, ¿no? Entonces, básicamente aquí Jesús está haciendo una especie de llamado y de alguna manera está encomendando, está afirmando, ¿qué cosas? Primero, él está mostrando su amor, su compasión por las multitudes. Vamos a decirlo así, por las personas, ¿no? Y esto también nos habla de que todo lo que él estaba haciendo era por amor a las personas. Estaba dando manifestación del evangelio, estaba sanando, porque estaba teniendo compasión de las personas. Pero luego también Jesús es consciente que su principal misión era ir a la cruz, no quedarse con estas personas. Pero al mismo tiempo también nos muestra que hay obreros ya. Para el momento en el que Jesús está, ya hay obreros. Pregunto yo, ¿quiénes serían esos obreros? Sus discípulos. Sus discípulos. No eran los fariseos, sino sus discípulos, los que él había llamado y más adelante incluso los va a enviar, ¿no? Entonces, sus discípulos eran esos pocos obreros del que él habla, pero al mismo tiempo también apertura de que esta comunidad de discípulos o obreros del Señor, hay una necesidad de que sea más amplia. Pero les dice, rogad pues al Señor de la mies, ¿no? Que envíe obreros a su mies. Lo que le está diciendo, chicos, hay mucho para hacer. Tienen que hacer su trabajo, cumplir la gran comisión más adelante, pero también le está diciendo, roguemos para que Dios envíe más obreros. Y esa explosión de obreros comienza en el Nuevo Testamento, en Pentecostés, y cómo es que van a comenzar a salir los cristianos a cumplir ese rol. Dice, dispersos por Judea, Samaria y lo último de la tierra. Y ha llegado hasta nuestros días.
De tal manera que hoy en día toda persona que de pronto está presentando el Evangelio, está haciendo las cosas del Señor, es ese obrero que el Señor ha enviado a su mies. Pregunto yo, ¿ya será suficiente? Aún no. Tenemos que seguir rogando para que el Señor mande más obreros a su mies. Ahora, no podemos tomar tan literal esto diciendo Señor manda, porque el Señor probablemente te conteste y te diga, ya te mandé a ti, levántate y comienza a servir. Me dejó entender, ¿no? Porque Señor manda más obreros, y el Señor dice, te he mandado a ti, tú comienza a hacerlo, ¿no? Entonces, entiéndelo así también, ¿no? A veces somos como Isaías, ¿no? Heme aquí, envíalo a él, ¿no? O sea, debemos decir, heme aquí, envíame a mí, ¿no? Entonces, bien. Entonces, quería hacer este paréntesis antes de pasar al punto 9, porque en el punto 9 vamos a ver cómo es que Jesús, después de seguir recorriendo toda esa región de Galilea, tal como nos ha dicho el texto anterior, después de estar recorriendo toda esa región de Galilea y seguir haciendo más milagros y todo lo demás, ahora nuevamente visita Nazaret. Y tú dices, recordemos un poco Nazaret. ¿Qué era Nazaret? A ver, alguna característica de Nazaret, mis hermanos. Muchos pecadores. No había Ya, nada bueno. Nada bueno de. ya, ¿qué más? No había nada bueno, así lo habían calificado, pero Nazaret era el Su barrio, lugar donde creció Jesús. Era Lleno de gentiles. también, no, gentiles no, Nazaret era región todavía está en Galilea, eran judíos, ya. El detalle en Nazaret es lo siguiente, que era el barrio de Jesús, de donde era propio José y María. Ellos eran de Nazaret y se han ido, después, venían a Jerusalén solo por las fiestas y luego regresaron. Cuando volvieron de Egipto, ¿se acuerdan las primeras clases? Huyen a Egipto, luego vuelven y se enteran que todavía uno de los Herodes estaba gobernando una región, entonces, ¡pum!, se van para Nazaret y ahí es donde Jesús crece. Por eso cuando a Jesús más adelante lo identifican como, este no es el Nazareno, algo bueno puede salir de Nazaret. Entonces, Nazaret era ese lugar rechazado de alguna manera, menospreciado de alguna manera, pero donde Jesús había crecido, no nacido, pero sí crecido y de donde eran sus padres. Y él ya ha tenido una primera visita aquí en Nazaret y ha ingresado a una sinagoga, ¿se acuerdan? Donde abrió el rollo de Isaías y comenzó a leer y dijo, esta escritura se ha cumplido, el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Y eso qué trajo? Después de decir eso, que él ha venido a sanar, pero no solamente a los judíos, sino también a los gentiles, eso trajo que los hermanos, las personas, los hermanos, digo, las personas de Nazaret, los judíos que estaban en Nazaret, se retorcigen de cólera y lo persiguieron, tanto así que él salió de ese lugar, de Nazaret, de su propio barrio, y se fue a a los otros pueblos que se encontraban en Galilea, ¿no? Entonces Capernaum y otros lugares. Pero ahora dice, va a volver nuevamente a Nazaret. ¿Y qué va a suceder? Ahora sí lo van a recibir con brazos abiertos. No, nuevamente lo van a rechazar. Entonces como que le dio una segunda oportunidad y nuevamente es rechazado. Y entonces vemos que lo van a tratar, no sé si alguien tiene el texto, está en Mateo 13, 53 al 58, lo vamos a ir leyendo lento, quizás verso a verso, 53 al 58, en Mateo 13. Amén. Dale, hermano. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Muy bien, hermanos. Entonces, Mateo es claro cuando nos dice que él vuelve
a su tierra, ¿no? Es decir, a Nazaret, ¿no? Al lugar donde él había crecido. Y lo que sucede es que lo van a tratar de una manera despectiva, ¿no? Incluso mencionan, ¿no es este el hijo de José, de María? Su hermano no es Simón, Judas, ¿no? Comienzan, Jacobo, comienzan a mencionar incluso a sus hermanos. Y también mencionan que tenía que, otro dato curioso, hermanas, ¿no? Entonces, y Jesús finalmente concluye, le dice, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. En otras palabras, no hay profeta que sea honrado en su propia tierra, ¿no? Es decir, no se estaban dejando enseñar por Jesús. Y eso ha sucedido no solo con Jesús, sino con los diversos profetas que Dios había ido enviando a su propio pueblo. Vemos también con Jeremías fue rechazado, Isaías fue rechazado, fueron perseguidos, muchos de ellos murieron incluso a causa del mismo pueblo de Israel, porque el mensaje que traían era un mensaje duro de parte de Dios. Ellos querían escuchar algo bonito de parte de Dios. Entonces, esto también nos muestra algo, ¿no? Y es más, cuando Jesús, ¿qué incomodó de Jesús la primera vez a ellos? Como te vuelvo a repetir, cuando le dijo que la escritura se había cumplido en él y que él no solamente ha venido a salvar a judíos, sino también a los gentiles. Y eso los llenó de ira, ¿no? Entonces, pero era la verdad, ¿no? Y muchas veces dicen por ahí que la verdad duele. Ahora, nosotros de alguna manera cumplimos no un rol profético, porque no so- pero sí cumplimos un rol en el sentido de que llevamos las buenas nuevas del Señor, llevamos el Evangelio. Hace poco hablaba con un hermano la necesidad de a veces también proclamar las malas noticias. La buena noticia es que Dios te ama y que Jesús ha ido a la cruz por ti, pero la gente muchas veces no va a entender esa realidad a profundidad del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de Jesús muriendo en la cruz, si primero no entiende su situación o su presente sin Cristo, si primero no entiende su estado de pecado. Y la Biblia es clara. O sea, la Biblia cuando vamos a la luz de la palabra de Dios, primero nos muestra nuestra precariedad espiritual, muestra que estábamos condenados y que estábamos arruinados espiritualmente hablando. Solo así vamos a poder comprender la obra de Cristo en la cruz, porque si no, ¿salvo de qué? Yo no me he portado mal, dicen por ahí, ¿no? No soy tan malo. Entonces, pero la palabra de Dios nos muestra, ¿no? Es como ese escáner. Entonces, mis hermanos, seamos de aquellos cristianos que no solo comparten, vamos a decirlo así, las buenas nuevas, comparte todo el evangelio, comparte todo. El evangelio es uno solo, son las noticias de parte del Señor. Entonces, si aprendemos a ser más fieles con la palabra de Dios, a veces es necesario. Y en todo ámbito, en el ámbito incluso hasta de poder aconsejar a alguien, ¿no? A veces como que no queremos decirle ciertas cosas porque lo puede ofender, pero si no se lo dices, lo estás engañando. El proverbio dice que estamos lisonjeando, es como que, ah, ¿cómo se llama? Franeleando, ¿no? Pero también el proverbio dice que hierro con hierro se aguzan. Es decir, eres llamado para de pronto afinar, ¿no? Pulir a tu hermano, pero que sea con amor y con la palabra de Dios. Amén. Continuamos entonces. Si por eso eres rechazado, recuerda, Jesús mismo fue rechazado. Entonces, pero por hacer lo correcto, no seas rechazado porque has hecho lo incorrecto, ¿no? Ahí bien ganado no los tenemos, ¿no? Si somos rechazados por hacer lo malo, bien ganado nos tenemos ese rechazo. Pero si somos rechazados por hacer lo bueno, por decir la verdad del Señor con amor, tranquilo, descansa. El Señor Jesús también fue rechazado. Entonces, pero también nos dice otro punto, que la incredulidad de ellos obstaculizó que Jesús siga obrando en ese lugar, ¿no? Dice, no pudo hacer más obras, no pudo hacer más milagros. No es porque Dios no lo pueda, sino simplemente porque Dios tiene un principio. Y el principio es de que muchas cosas se activan con la fe. Dios no impone sus milagros. Dios demanda fe de las personas. Y si la persona no responde en fe, simplemente se perdió su milagro, ¿no? Y eso sucedió. Punto número 10, hermanos. Dice, Jesús envía a sus discípulos a predicar y sanar. Entonces, salen de Nazaret, de ese espacio, de esa sinagoga, y Jesús continúa con su misión. Eso también es algo interesante, ¿no? Ver de que estos comentarios no desanimaron al maestro, no desanimaron a Jesús, sino al contrario. Vemos de que él responde
Uno diciendo, bueno, nadie es profeta en su propia tierra, pero también responde enviando ahora a sus discípulos a predicar y sanar. Ahora, esto también, y espero que lo hayas leído ahí, es extenso, ¿cierto? El texto de que está aquí. Los va a mandar, dice, de dos en dos, ¿no? Eso está en Mateo capítulo 10, si no me equivoco. Los envía de dos en dos, ¿no? A predicar y les da ciertas pautas. No sé si alguien tiene Mateo 10, verso, a ver, vamos a tenerlo. Y 10 es el verso, desde el 1, ¿no? 5. Sí, pues. Sí, desde el 5, ¿no? Sí. Verso 10, 5 dice. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, ¿no? Y les da una serie de instrucciones, lo han visto, ¿no? Por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis. Y acá es interesante, ¿no? Porque está haciendo como algo particular. Y no sé si te parece raro, ¿no? Porque Jesús ha ido a lugares gentiles, ha pasado por Samaria, pero en esta ocasión le está diciendo a sus discípulos que a esos lugares no vayan. Entonces está haciendo una, vamos a llamarla así, le está dando una misión exclusivamente aquí, sí, para el Para pueblo, judío. para los Judío. judíos, porque le está diciendo. Tenía sus razones, probablemente, o sea, probablemente sí, tenía sus razones. Dice, ¿no? Y después dice, ¿no? Si no, id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces le está diciendo, ¿no? Vayan prácticamente a los judíos, ¿no? A los israelitas. Pero que estaban perdidos también. O sea, te das cuenta, no es que de pronto andan los israelitas porque ellos sí están bien. No, están perdidos. Anda ellos. Su énfasis es, comencemos por casa en todo caso. Esa es la idea, ¿no? No tanto de pronto Jesús está diciendo nunca vas a ir a los gentiles, porque más adelante en la gran comisión le va a decir, por tanto, id y haced discípulos ¿a dónde? A todas las naciones. Pero aquí lo que está enseñando una especie de orden, ¿no? Comencemos por casa. Entonces los está enviando de dos en dos. Dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, dice, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Entonces aquí como que le está dando ciertos principios y pautas de que no se recontraseguren diciendo tengo que llevar todos mis viáticos, sino le está diciendo vayan y cumplan esta misión por fe. Y al mismo tiempo le dice, cuando le dice el obrero es digno de su alimento, es decir, de que en medio de que ellos van a ir obrando a estos lugares, y si Dios abre puertas, muchas veces estas puertas de hogares que le han abierto van a servir de sustento para ellos que están predicando. ¿Me dejo entender? Pero no en una obligación, sino en una gratitud por el mensaje que están llevando. O sea, alimento no les va a faltar. Pero también les anticipa de que va a haber situaciones donde van a ser rechazados. Mira lo que dice el verso 11. Mas cualquier ciudad o aldea donde entréis, dice, informaos quién está en ella, sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, dice, de vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Con esto tú dices digno, había ciertas casas dignos. Lo único que de alguna manera una casa podía hacerlo digno es de que sean receptivos al mensaje. Porque cuando ellos creen en el mensaje, como hoy en día, ¿no? Cuando tú crees en el mensaje del Evangelio, el Evangelio dice, ¿no? Por la fe en Cristo somos justificados. Entonces te hace digno a los ojos de Dios. No es que porque de pronto hay ciertas personas nada más que son dignas en su manera de ser o en sus fuerzas. No, es cuando te haces digno en el sentido en el momento en que tú crees y aceptas el mensaje del Evangelio. Y en el momento que tú rechazas el mensaje del Evangelio, simplemente sigues siendo indigno. ¿Me va a entender? Entonces le está diciendo, las casas donde aceptan el mensaje del Evangelio, vendrá la bendición. Y los hogares donde no aceptan el mensaje de Cristo, simplemente se la están perdiendo, ¿no? Verso 13. Si la casa fuera digna, no, 14.
Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, mira, ahí vemos el contraste entonces, salid de aquella casa o ciudad. Entonces, ¿en qué radica? En que si reciben el mensaje o no reciben el mensaje. Y cuando hablamos de recibir, está hablando de recibir en fe, ¿no? Entonces, eso es lo que de alguna manera hacía digno un hogar, cuando recibían el mensaje del evangelio. Y hay otros que no lo recibían. Dice, no es que una casa era más pecadora y el otro era menos pecadora, no es eso. No es que en una casa solo mentían y en el otro hacían fornicación, no. Ambos eran indignos, pero en el instante que ellos reciben la palabra de Dios, viene la bendición. Y si la rechazan, siguen siendo indignos a los ojos de Dios. Entonces dice, al finalizar el verso 14 dice, y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquellas ciudades. Lógicamente, cuando Jesús hace esta comparación con Sodoma y Gomorra, no está comparando pecados. Lo que está comparando es la fe. Si ellos recibiendo de primera mano el mensaje del Evangelio lo rechazan, simplemente están siendo incrédulos a lo que Dios les está mostrando. Entonces le está diciendo, ustedes habiendo tenido esa oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio de una manera explícita y no solo por el testimonio de un hombre llamado Lot, que testificó de Dios a medias allá en Sodoma y Gomorra, ¿no? Entonces, ¿quién tiene más responsabilidad? El que escuchó de una manera explícita y haber visto la obra de Dios de una manera palpable, ¿no? Sanidades, la palabra, los discípulos, y aún así rechaza, entonces le está diciendo, esos se están comportando peor que los de Sodoma y Gomorra, en ese sentido, ¿no? No es que eran más pecadores, más inmorales, porque, aunque lo había, ¿no? Pero no está haciendo eso. En resumen, mis hermanos, yo les voy a enviar un cuadro aquí donde nos resumen la misión que les dio, las persecuciones que les anticipa que va a venir, la división que va a haber y también las recompensas que le va a ofrecer, ¿no? Entonces, esto lo ven a detalle, pero también esto que a ellos les anticipó, vamos a ver que también luego más adelante se va a cumplir en la iglesia. Al igual como ellos, que van a ir diversas casas, hay lugares donde van a ser recibidos y hay lugares donde no van a ser recibidos. Hoy en día también los siervos del Señor, los creyentes del Señor, los hijos de Dios, hay personas que los escuchan y hay personas que simplemente no los escuchan. Hoy en día también el siervo del Señor, de alguna manera, no tienen esa necesidad, como dice, ¿no? De juntar oro o plata para recién cumplir la gran comisión, sino que simplemente debemos de comenzar a cumplir la gran comisión y Dios va proveyendo. Amén. Entonces, lo que se cumplió con ellos, hoy en día también tienen cumplimiento para con la iglesia, para con los servidores del Señor, ¿no? Tenemos una misión, vamos a sufrir ciertas persecuciones, vamos a ver ciertas divisiones de pronto, algunos aceptan, otros no aceptan, pero también vamos a ver una recompensa de parte del Señor, al igual que ellos, ¿no? Un sustento de parte de Dios. Y Dios es fiel, ¿no? Entonces, ese cuadro se los voy a enviar como para que lo puedan analizar un poco y ver cómo es que se cumplió también en la iglesia, ¿no? Bien, seguimos el verso, no, el punto número 11, mis hermanos, la muerte de Juan el Bautista. Bien, entonces aquí comienza, los que lo han leído quizás, comienza manifestándonos a Herodes, ¿no? Herodes está inquietado de pronto porque comienza a escuchar de Jesús y comienza a preguntar sobre Jesús, ¿no? Herodes estaba pensando que Juan el Bautista había resucitado, ¿no? Pero no, justamente ahí Mateo aprovecha en narrarnos cómo es que habían dado muerte a Juan el Bautista, ¿no? Y eso está en Mateo capítulo 14, del 6 en adelante, ¿no? Nos narra cómo es que en el cumpleaños a ver, vamos a ver acá, dice, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio, dice, y ya conocemos toda esa historia, ¿no? Que lo hemos narrado en algún momento. Solo quisiera apuntalar que el Herodes que dio muerte a Juan el Bautista era Herodes Antipas, ¿no? Que estaba conviviendo con una mujer llamada Herodías, que era la ex de su hermano, ¿no? De su hermano Herodes Felipe I, ¿no? Entonces, con esta mujer Herodías tuvo una hija, esta hija bailó para Herodes y sus amigos,
y Herodes le dijo, pídeme lo que quieras, ¿no? Y entonces, ¿qué pidió esta mujer? Confabulada con su hermana, pidió la cabeza de Juan, ¿no? Entonces, aquí nos narra un poco la muerte de Juan, pero a veces, cuando de pronto, ¿cuál es la mejor manera de recordar a un muerto? Vamos a decirlo así, ¿no? O un mártir, vamos a llamarlo, que suena mejor, ¿no? La mejor manera es recordando lo que él hizo en vida. Juan el Bautista fue un hombre entregado para el Señor, eso está claro en los primeros capítulos de los Evangelios. Fue fiel a su misión, engrandeció a Cristo. Dice, es necesario que yo mengüe y que Él crezca, ¿no? Llevó a los discípulos hacia Cristo. Entonces hay muchas cosas que debemos de imitar de Juan. Ser entregados al Señor, debemos ser fiel a nuestra misión, debemos siempre engrandecer a Cristo, exaltar a Cristo por encima nuestro. Al igual que Él, somos llamados entonces a llamar a las personas al arrepentimiento, pero para que vengan a Cristo, ¿no? Entonces eso es lo que podemos aprender de Juan, mis hermanos. Punto número 12, y con esto terminamos, mis hermanos, es Herodes y sus preguntas sobre Jesús, ¿no? Justamente comienza así ese capítulo, digo, el verso 14 del capítulo 6 de Marcos. Herodes va a hacer ciertas preguntas sobre Jesús, ¿no? Mira lo que dice, verso 7. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decía, algunos, Juan ha resucitado de los muertos, porque decían algunos, ¿no? Algunos creían que Jesús que estaba haciendo ahora milagros, todo eso, era Juan que había resucitado. Entonces Herodes se asusta, ¿no? Otros, Elías ha aparecido, otros lo confundían a Jesús con Elías, el profeta Elías. Y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado, otros confundían a Jesús con un profeta. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? ¿No? Entonces, se está preguntando Herodes, si Juan ya murió, ¿quién es este que está haciendo milagros y está predicando el arrepentimiento y todo? Y procuraba verle, dice. Entonces Herodes como que tuvo un cierto interés por conocer a quién, a Jesús, ¿no? Pero lamentablemente quedó hasta ahí, quedó su interés, ¿no? No vino a Jesús, ¿no? La Biblia no nos registra que Herodes venga a Jesús, ¿no? Y menos de que sea salvo, ¿no? Pero tuvo esa inquietud, ¿no? A causa de que se enteró de lo que Jesús hacía, ¿no? Bien, nosotros dando testimonio de Jesús, ¿inquietamos a otras personas? Esa sería una buena pregunta, ¿no? O de pronto no estamos dando testimonio, ¿no? Pero cada vez que tú das testimonio del Señor, tiene que inquietar a alguien más. Mínimo lo tiene que llevar a decir, ¿por qué Roy ha cambiado, ¿no? ¿Por qué Luis ha cambiado? ¿Por qué su conducta es así? ¿Por qué Julio es así? ¿Por qué habla tanto de Jesús? Entonces, tiene que inquietar a las personas, ¿no? Y esas personas tienen que venir a Cristo. Y si no vienen, tranquilo, descansen en el Señor, ¿no? Bien. Bien, hermanos, hemos llegado a la parte final y antes de escuchar las aplicaciones quizás de algunos hermanos, vamos a orar, ¿no? Entonces, vamos a orar ahí en nuestros lugares. Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu preciosa palabra y por cómo es que tú nos ministras esta noche, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por todas las enseñanzas que tú haces llegar a nuestra vida, Señor. En nombre de Jesús.